En la clase de hoy vamos a ver seguimos viendo plantas, vamos a ver plantas, pero de usos especiales, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ver que también hay otras alternativas para usar plantas, aparte de los diseños de canteros. En el caso vamos a empezar viendo al agua como elemento ornamental. Vieron que hay mucha gente que les encanta hacer esto de las fuentes de agua, de los estanques, y hay mucha gente que los utiliza en sus diseños y realmente quedan muy bonitos. Esto más que nada para los exteriores, por la dimensión que nosotros implicamos al colocarle plantas y para que se puedan destacar. Si ustedes lo quieren armar en el interior de una casa, también se podría, pero ya es un espacio más reducido. Entonces, todo lo que les voy a mostrar es más que nada en exteriores, pero lo podemos llevar a todas las dimensiones, adentro y afuera de la casa. Bueno, el agua nos incorpora un valor ornamental, primero por sus colores, porque son brillantes, porque contrastan con el sol, porque van cambiando las tonalidades según van cambiando las horas del día. Otro elemento ornamental que tiene el agua para el uso y para que a la gente le gusta mucho es el tema del sonido, ¿sí? El sonido que causa tranquilidad, ¿sí? Que es el agua que va corriendo, que se va deslizando, da un efecto de tranquilidad y hay mucha gente que le gusta tener un espacio con agua en sus jardines. Entonces es un elemento que podemos llegar a incorporar. Pero también sepan que, como les decía recién, en un jardín donde usamos plantas acuáticas coexisten diferentes especies, ¿sí? De plantas, que son plantas que podemos mezclar con peces, con elementos decorativos, con equipos de mantenimiento, que se van a ir acoplando, ¿sí? Como, no sé, las piedras que tapan a las bombas, por ejemplo, cosas que vamos a tener que diseñar y trabajar para que quede armónico en el espacio. Entonces, podemos diseñar diferentes tipos de jardines acuáticos. Por ejemplo, los estanques, los acuarios, las cascadas. Podemos, según el espacio que tengamos, hacer un lago artificial, capaz que en un campo. Y todo eso va a incorporar plantas ornamentales, ¿sí? Esto es, podemos trabajar en la ribera de un río, viendo cómo actúa la flora que nosotros le vamos a incorporar y también cómo funciona el tema de la fauna, ¿sí? A qué fauna queremos que venga a ese lugar. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir manejando según las especies que le incorporamos en cuanto a plantas. También se incluyen elementos miniaturas como este que les puse acá, ¿sí? Que son simplemente macetas o barriles o cualquier elemento pequeño que tenemos que ir cambiándole el agua para que no se pudra, pero mientras el agua esté saludable, las plantas pueden vivir tranquilamente y se van a ir reproduciendo. Las especies vegetales utilizadas en los jardines son llamadas plantas acuáticas, ¿sí? Algunos les dicen hidrófitas o higrófitas, ¿sí? Se definen como especies vegetales que están adaptadas a vivir en este ambiente acuático. Pueden ser de agua dulce, de agua salada, de agua salobre, ¿sí? Aguas estancadas, pantanos, depende a lo que se adapten las plantas y el lugar donde nosotros lo vayamos a incorporar es la especie que vamos a poder elegir. Hay algunas que son de temperaturas medias y hay otras que soportan las bajas temperaturas y otras que necesitan temperaturas elevadas. Lo mismo pasa con los animales que viven en estas aguas. Y así como en la Tierra tenemos diferentes familias de grupos botánicos, acá en el agua también pueden coexistir diferentes familias botánicas, ¿sí? Ay, acá. Las características generales de las plantas acuáticas es que tienen una epidermis muy delgada y permeable, ¿sí? Las plantas acuáticas eh, tienen su piel muy, bueno, ahora les voy a explicar bien por qué, pero es muy finita la piel que tienen las plantas acuáticas. Después tenemos abundante cantidad de clorofila, van a ver que son muy, muy verdes. Tienen diferentes tipos de hojas, capaz que en una sola planta. Ahora les voy a dar más teoría sobre cada uno de estos temas, pero después vamos a ver el tema de los estomas, porque esto creo que es algo que no vimos, entonces se los voy a explicar bien cómo funcionan los estomas de las plantas, que es con respecto a la respiración. Algunas tienen raíces, otras no. Tenemos las aerenquimas, que ahora les voy a explicar bien qué es, y también vamos a hablar de la reproducción vegetativa. Cuando hablamos de la epidermis, decimos que son muy delgadas y también permeables, porque las plantas acuáticas están sumergidas, ¿sí? Tienen una piel muy delgada para poder absorber el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono al agua.
Entonces, al estar rodeada de agua, no es necesaria la presencia de una cutícula protectora para evitar la desecación, porque justamente no les va a pasar eso, o la deshidratación. Es muy permeable esa epidermis que tienen, porque deja entrar y salir sin ningún problema todas las sustancias que tiene el agua. Por eso también cuando hay agua contaminada, las plantas se contaminan muy fácil. Las plantas acuáticas emergentes, que son las partes que sale del agua, pueden tener una epidermis más similar a las plantas terrestres, pero las que están sumergidas prácticamente es muy finita y dejan pasar todos los nutrientes que tenga el agua. Cuando hablamos del tema de la clorofila de las plantas, con respecto a las plantas acuáticas, estas necesitan tener mucha cantidad, que sea muy abundante la cantidad de clorofila, especialmente las plantas que están sumergidas, porque necesitan recibir la energía solar, ¿sí? Y como están sumergidas, les llega de forma indirecta, no es que les llega directamente el sol, sino que hay una radiación que refleja en el agua y es como que les llega de rebote la luz. Entonces necesitan compensar teniendo más cantidad de clorofila en la parte sumergida que las plantas terrestres. Y esto ocasiona que las plantas acuáticas sean de un color más verde intenso, porque tienen más clorofila, ¿sí? Ahí. Después, cuando hablamos de las hojas de las plantas presentan, capaz que es una misma planta, pero presenta diferente tipo de hojas, porque piensen que tienen hojas que están abajo del agua, hojas que están sosteniéndose en el agua y hojas que están por encima del agua. Entonces tienen diferentes tipos de hojas, ¿sí? Algunas plantas, hasta incluso la misma especie, tiene los tres tipos de hojas, ¿sí? Las hojas que están sumergidas, que generalmente tienen formas de cintas bien alargadas, y están rodeadas totalmente de agua y están sumergidas. Algunas llegan hasta el suelo porque ahí es donde tienen las raíces y se sujetan al piso, al sustrato. Hay otras que son, como en este caso, las hojas flotantes, ¿sí? Que son las que sostienen a las plantas, y generalmente hay una hoja que está por encima del agua, ¿sí? Que estas hojas que están por encima del agua generalmente son más puntudas, más en tipo de flecha, porque para que la luz le entre mejor al resto de las hojas. Cuando hablamos de la aerenquima, ¿sí? Esto es como está en la foto, ¿ven? Eso es para que la planta se pueda sostener y pueda flotar. Son cámaras de aire que tienen los tallos y que tienen las hojas, que permiten justamente que la planta flote, ¿sí? Por ejemplo, las calas presentan esos huecos, ¿sí? Y eso hace que la planta pueda estar suspendida. Son tejidos propios que tienen las plantas acuáticas, ¿sí? Pueden estar en las hojas, pueden estar en los tallos, las raíces, o sea, son células específicas para que provocan toda este tallo calado que tiene como cámaras de aire para que se pueda sostener y para que pueda flotar. Después, con respecto a la reproducción vegetativa, justamente es muy frecuente que las especies que están sumergidas, como no tienen esa dureza que hablamos hoy en la piel, son muy frágiles, entonces se fragmentan enseguida. Y ante cualquier choque, ante cualquier golpe, enseguida se hacen trozos de la planta y eso hace que enseguida le salgan raíces y se fragmente y logre una reproducción asexual muy rápida. Por eso es que las plantas acuáticas se reproducen muy rápido con reproducción asexual, ¿sí? Porque al ser tan frágiles, ese pedacito que cae al fondo, a partir de un segmento, enseguida logra raíces y nace una planta nueva. Entonces, estas plantas que son flotantes eh, presentan esta reproducción asexual muy fácil. Por supuesto que también dan flores y también tienen reproducción sexual, pero la reproducción asexual es muy fácil en ellas. Dijimos que estas plantas acuáticas tienen falta de estomas. Pero primero yo les voy a explicar qué son los estomas, porque creo que no lo vimos como tema en las plantas terrestres. Esto, las plantas terrestres las tienen todas las plantas tienen estomas, que es fíjense esa hoja que yo les puse a la izquierda, y el círculo representa un fragmento de esa hoja. Bueno, en todas las hojas, incluso en los troncos y en las raíces, siempre las plantas tienen estomas, que es por donde se realiza la respiración, ¿sí? Entonces, por ahí la planta ingresa el oxígeno y exhala el dióxido de carbono, ¿sí? Perdón, al revés, ingresa el dióxido de carbono y exhala el oxígeno en las plantas, nosotros hacemos al revés. Entonces, las plantas
Después vamos a seguir viendo otro caso donde van a ver que hay plantas que en el día generalmente es cuando realizan más la fotosíntesis con la luz solar, donde los estomas están abiertos y donde se realiza la respiración celular de las plantas que eliminan el oxígeno e ingresan todo el dióxido de carbono a través de estos estomas. Después vamos a ver otro tipo de plantas que estos estomas los cierran porque tienen una característica especial, pero después lo vamos a ver mejor. Hablando de las plantas acuáticas, podemos decir que estos estomas son muy escasos porque las plantas justamente están metidas en el agua, están sumergidas. Entonces, de manera natural, hacen como una adaptación, han hecho, que logran que las hojas absorban el dióxido de carbono y dan como producto de la fotosíntesis que realizan todo eso abajo del agua, liberan el oxígeno dentro del agua y obtienen como resultado que el agua esté más oxigenada. Por eso es muy bueno poner plantas en los estanques, en las peceras, porque hacen una oxigenación natural. Y, por ejemplo, si tenemos peces, es bueno, incluso para que el agua no se pudra, es bueno que haya plantas vivas oxigenando nuestro estanque, ¿sí? Después tenemos el tema de las raíces. Las raíces, dijimos que faltan raíces o son muy escasas generalmente, porque las plantas acuáticas están sumergidas y la raíz es totalmente innecesaria. Vieron que yo les dije, hay plantas que se sostienen con las mismas hojas. Entonces, si los nutrientes pasan a través de la piel directamente, como que la raíz no tiene una función de nutrir a la planta, porque toda la nutrición que les puede dar el agua y los nutrientes que hay en el agua pasan directamente a través de la epidermis de toda la planta. Entonces, esa función de nutrición ya la raíz no la cumple. Hay algunas que sí, por supuesto, que están, hay algún tipo de plantas que no las vamos a ver, que están sostenidas del suelo y que absorben a través de las raíces los nutrientes que le da la tierra. Pero generalmente las plantas acuáticas tienen su nutrición por la misma epidermis. No es necesario 100% el tema de las raíces para la absorción de nutrientes. Esto le quiero decir, ¿sí? Y recuerden que vieron que son muy, muy frágiles y muy blandas. Esto es porque tienen pocos tejidos de sostén, no son plantas rígidas. Las plantas acuáticas, al no tener esa epidermis dura, son plantas muy flexibles, se mueven con el agua las lleva, o sea, se pueden partir, son muy frágiles porque no tienen tejidos de sostén. Ese sostén que tienen las plantas rígidas terrestres, que por eso están erguidas, por eso están rectas, por eso tienen algunas, las herbáceas, hablando de las herbáceas, tienen las hojas bien empinadas, bien hacia arriba, bien erguidas. Estas plantas no las tienen. Entonces el sostén que tienen es el mismo agua. Y eso las hace ser tan frágiles, de que se quiebran con cualquier golpe, ¿sí? Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo? No, yo quería decir que la soja, por ejemplo, cuando vos lo tocas es como si fuera una esponja. Es como, Ujú. vos tocas como una esponja. Claro, esa es la aerenquimas, que Ah, yo te digo eso. que tienen adentro, que Adentro, sí. son cámaras de aire que tienen. Cuando tocáis hace como ruido que está como, es raro. Claro, sí. Bueno, acá tenemos las lentejas de agua, para que vean. Hay diferentes clasificaciones. Dentro de las plantas acuáticas tenemos diferentes clasificaciones. La lenteja de agua, por ejemplo, es una planta flotante, ¿sí? Se localizan en la superficie del agua y toda la estructura de las plantas, las raíces, los tallos, las hojas, las flores incluso, todo está flotando, ¿sí? Siempre está por encima del agua. Las raíces no se encuentran agarradas del suelo, o sea, flotan también. Todas las raíces, si se fijan, son más o menos del mismo color verde y los nutrientes los absorben directamente del agua, ¿sí? Estas tienen un crecimiento rapidísimo porque justamente esto que veníamos diciendo, se van cortando por cualquier golpe, por cualquier choque con un tronco, por cualquier cosa y se van multiplicando enseguida y enseguida van haciendo más hijuelos. Su función principal de todas las que son flotantes es cubrir el agua, ¿sí? Cubrir la superficie del agua para evitar la propagación de las algas. Si ellas ocupan el lugar, las algas no salen, ¿sí? Así como si nosotros ocupamos la tierra con especies que nosotros elegimos, las malezas no van a venir. En este caso, las que no vienen son las algas, porque está bien oxigenado el agua y porque está cubierto de especies. Entonces, no hay lugar para las algas. Estas plantas filtran el agua, la oxigenan y hacen un verde de cobertura.
Acá les dejé la lenteja, que es la Lemna minor, para que tengan un ejemplo, pero después hay varias. Está el helecho de agua, los jacintos de agua, los repollitos de agua, bueno, después pueden buscar ustedes si quieren otras alternativas. En este caso de la lenteja de agua, requiere una iluminación adecuada y poco movimiento del agua. No tiene que ser un río, por ejemplo, tiene que estar tranquilo el agua. Un estanque podría ser perfecto para esta lenteja. Si la ponen en una cascada dentro del jardín, capaz que se va a ubicar no donde caiga el agua, sino más bien en la orilla, ¿sí? Pero dada que se parte y enseguida nace una planta nueva que tiene una capacidad de ser una planta invasora, así que hay que tener mucho cuidado dónde va a parar ese agua, porque si la planta se va a algún lado, que por ejemplo no tenga retrocirculación el agua, sino que siga su cauce, las plantas se pueden ir y pueden hacer eh, se puede invadir todo con esta lenteja de agua, ¿sí? Bueno, acá les dejo otro, que este es el jacinto de agua, otra especie también, que esta también es apropiada para las fuentes, los acuarios grandes incluso. La floración carece de perfume y se puede presentar durante todo el año. No tiene perfume, pero da flores durante el año, durante todo el año, siempre y cuando esté en un clima cálido, ¿no? Pero generalmente en verano y en otoño se las ve con flores. La vida de esas flores son muy cortitas, son muy delicadas por todo esto que venimos diciendo de la epidermis, así que hay que manipularlas con mucho cuidado, pero bueno, es una planta hermosa y se reproduce muy fácil, da mucha cantidad de flores, o sea que a pesar de que las flores duren poco, al florecer tanto es como es muy llamativa. Y tiene que estar, la ubicación es en espacios soleados o semisoleados, pero necesitan el sol para poder hacer las flores, ¿sí? Y también es una planta que, si no tenemos cuidado, puede llegar a ser invasora. Así que, pero bueno, invasora bonita, así que me gusta. Bueno, acá tenemos otro tipo de plantas. Las dos que dijimos recién, acuérdense que eran flotantes, ¿sí? Todas las raíces estaban flotando en el agua. Esta que les muestro acá son plantas sumergidas, ¿sí? Se caracterizan por permanecer completamente sumergidas abajo del agua. Más o menos están entre los 40 y los 90 centímetros de agua, o sea, la superficie del agua puede llegar a estar hasta esa superficie, no son de lugares muy profundos. Pero sí, esta planta oxigena todo el agua y oxigena un lugar donde podría haber peces. Estas plantas se usan mucho para las peceras, para los estanques, ¿sí? Y también elimina el desarrollo de las algas, porque justamente el agua está bien oxigenada. Las raíces cumplen una función de soporte porque se anclan al suelo, ¿sí? Están agarradas al suelo. Fíjense que esas plantas nacen desde el suelo. Y favorecen también la absorción de los nutrientes, o sea que por toda la planta, tanto los tallos, las hojas y las raíces, absorben nutrientes, absorben el líquido, bueno, todo lo que necesitan para vivir. ¿Sí? Algunos, acá les puse yo la elodea, que es esta que tienen acá, y después vamos a ver otro que si no me equivoco, a ver, ahora vamos a ver otra que se llama Patomageton. Ahora la vemos. Bueno, pero esta elodea vive enterrada en el agua, ¿sí? Da unas pequeñísimas flores, pero son, o sea, no son muy apreciadas porque son muy chiquititas. Tiene los tallos súper delicados. Siempre vieron, dan ese tallo lleno que parece un capullo. Y bueno, nada, esto es una planta oxigenadora del agua, así que la utilizan mucho para ese fin. Y es importante para los estanques, para los acuarios, siempre en agua fría y también en aguas tropicales. No en agua congelada, por ejemplo, pero en aguas templadas y o sea, moderadas, crecen bien. Tolera ambientes con poca iluminación, o sea que no necesitan estar al sol y sí son para más bien lugares de sombra. Y tampoco necesitan mucha fertilización, ¿sí? Son más bien neutras estas plantas. Y acá tengo otra para que vean que esta también está arraigada al sustrato. Recuerden que las que vimos recién son las plantas que están sumergidas pero con raíz, ¿sí? Están agarradas del piso. Este es el pinito, perdón. Se llama Myriophyllum aquaticum. Ese es el nombre científico, le dicen pinito, ¿sí? Es otra planta acuática, también es oxigenadora.
Esta la vemos en el río, por lo menos yo acá en Neuquén la veo en el río, es muy popular en los jardines, porque también crece muy fácil. Nada, se debe tener mucho cuidado porque se va partiendo y también puede ser invasora, por eso que la vemos tan fácil en cualquier lado, y tiene el rol de oxigenadora, ¿sí? También es una planta que le dicen refugio para los peces, porque los peces chiquitos se meten ahí abajo y les hace de refugio. Y después tenemos, ya vimos, las plantas que están sobre el agua, las que están sumergidas en el agua, y estas son las plantas emergentes, ¿sí? El lirio de agua, por ejemplo. Estas plantas son acuáticas emergentes. Acá, por ejemplo, vemos a los carrizos, los juncos, las eneas, bueno, hay un montón. Todas las que nosotros vemos cuando vamos al río o cuando vamos a un lago y las alcanzamos a ver, que están a la orilla del espejo de agua, con las raíces sumergidas, pero que salen afuera sus hojas, ¿sí? Son plantas anfibias que viven en el agua, muy pocas profundas porque están a la orilla, siempre están arraigadas al suelo a través de sus raíces, y las hojas salen hacia afuera igual que sus flores. Algunas pueden alcanzar hasta 2, 3 metros, ¿sí? Hay plantas muy chiquitas, pero también hay plantas muy altas, muy grandotas. Generalmente siempre son vivaces, así que mueren capaz que en invierno, pero al año siguiente rebrotan en primavera. Y a veces, por ejemplo, este lirio de agua, que son los iris, tienen un órgano subterráneo que es un rizoma. Entonces, tranquilamente podemos ir, cortar ese rizoma y llevárnosla a un lugar donde esté con mucha agua necesita. Recuerden este detalle nada más. Pero si nosotros, yo por ejemplo, la tengo colocada en mi patio, pero sé que es una planta que la tengo que regar muchísimo. Entonces, en mi patio nació, creció y la tengo hace muchos años, pero sé que la tengo que estar regando constantemente, que necesita mucho riego. Hay que tener esa precaución, pero yo la puedo incorporar a un jardín. Son plantas intermedias entre lo terrestre y lo acuático, ¿sí? Entonces, por eso las podemos utilizar, pero con ese detalle de darle mucha agua. Siempre son vigorosas y se reproducen muchísimo. Entonces, como tienen ese rizoma, se van a ir haciendo cada vez más grandes. Aprovechan las ventajas de la tierra y del agua, ¿sí? Los nutrientes los toman a través de las raíces, y bueno, nada, tienen también estas células con esos canales de aerenquimas que les decía hoy, que les facilitan el paso del oxígeno a través de las hojas y las raíces que están enterradas, pero también tienen la vida al aire libre. Este es el lirio de agua, que yo les decía, es una bulbosa semiacuática, perenne y vivaz, o sea que van a ser todos los años. Según el clima y la zona donde está, resulta decorativa en los bordes de los estanques, de los espejos de agua, y también se la puede tener en espacios de tierra directamente, ¿sí? Hay dos especies, ahora les voy a mostrar la otra. No le puse la foto de la otra, pero bueno, hay otra que tiene una flor como más rosada, ¿sí? Pero son más o menos de la misma especie, diferentes colores de hojas, de flores, y necesitan, sí, a veces que la abonemos, porque necesitan tener buena nutrición. Acá les dejo otra, que les puse una bien diferente para que vean, que es el papiro. Algunos los conocen como junco, ¿sí? Pero estas también son plantas rizomatosas, acuáticas, que están sumergidas en el agua, sus raíces. Eso es lo que les sirve de nutrición, de sostén también. Y esta planta puede alcanzar hasta los 5 metros de altura, ¿sí? Si la ponemos en una maceta, va a crecer mucho más chica. Si la ponemos en tierra, va a crecer mucho más chica. Pero si está en el agua, como es una planta que necesita tanto agua, se desarrolla y crece hasta 5 metros de alto. Tiene unas flores muy insignificantes, ¿sí? El principal atractivo de estas plantas son estas panojas que tiene arriba, que son hermosas, y bueno, y las usan mucho para los estanques, para los espejos de agua, para los pequeños lagos, porque crece muchísimo. Así que también es para tener en cuenta. Hay gente que la saca también de la tierra esta planta, pero hay que tener esta precaución de que necesitan mucha hidratación. Entonces, la sacan y la riegan mucho, muchísimo. Conviene darles una poda intensa cuando termina el invierno, porque se secan totalmente, pero enseguida vuelven con su brote en la primavera. Así que vuelven a surgir todos los años. Acá tenemos, estas son hermosas, ¿sí? Los nenúfar, que tenemos plantas enraizadas y flotantes son estas. Entonces, ¿qué pasa? Estas plantas sí están en cuerpos de agua que no son muy profundos, porque ¿qué tienen? Tienen la raíz que está conectada al sustrato, ¿sí?
tienen un tallo que conecta con esa hoja que flota y ahí es donde nacen las flores hermosas. Entonces, el espejo de agua no tiene que tener mucha profundidad porque justamente esas raíces están sujetadas, es un rizoma que está sumergido en el sustrato por donde absorben los nutrientes y entonces por esa condición de que la hoja está allá arriba y la raíz está allá abajo, es que no son zonas muy profundas, ¿sí? Generalmente están en 50 centímetros, 40 centímetros, hasta 1 metro pueden llegar a tener de largo esos tallos, pero no más que eso generalmente. Entonces tienen los tallos flotantes, los tallos sumergidos, las raíces sumergidas y las hojas flotantes, ¿sí? Y las flores flotantes. Hay en colores blancos y en colores rosados. Son de pleno sol, ¿sí? Así que sirven para un estanque de pleno sol y son súper rústicas, soportan el frío y las heladas hasta 10 grados bajo cero soportan, así que son re lindas. Pero bueno, tienen la única condición de la profundidad del estanque. Acá tienen el nenúfar amarillo, el anterior era el nenúfar blanco, estos son amarillos, pero también prácticamente es la misma planta, ¿sí? Con las mismas condiciones. Necesitan sol directo, pueden estar en semisombra, pero no tanto, necesitan del sol, ¿sí? Y bueno, nada. Recuerden que las raíces están ahí sumergidas dándole nutrición a estas plantas. Bueno, acá vimos todas las plantas acuáticas. No sé si a alguno de ustedes les interesa hacer un estanque, una cascada, pero bueno, piénsenlo como opción o como alternativa para un diseño. A mucha gente le gusta el tema del agua, como una fuente de agua. Y la verdad que son plantas que se pueden investigar, podemos buscar cuáles son las condiciones ambientales que tenemos en nuestro espacio para saber cuáles son las plantas acuáticas que se podrían introducir en nuestro diseño según el lugar donde nosotros estamos trabajando. Pero la verdad que es una alternativa re linda y teniendo plantas el agua no se va a pudrir porque va a estar bien oxigenada siempre y si logramos hacer una circulación de agua, mucho mejor, por supuesto. Así que tómenlo en cuenta y como alternativa es una buena opción.